Hablamos de esto en el informativo, de hecho, y algo que se viene comentando hace varios días son los incendios que están ocurriendo en el país. Imágenes que antes veíamos y pensábamos, eso que es California, es Australia, es otro lugar del mundo, no, está pasando en nuestro país y se habla de ecocidio por la cantidad de incendios que hay, y uno de los más conocidos es el del Delta del Paraná, que visibilizó un poco lo que está pasando en otros sectores del país, Lari. Sí, las imágenes también de Córdoba son muy sorprendentes. Sí. Si tienen la posibilidad de tener una compu cerca y poder chusmearlas, la verdad que son muy llamativas, y además no solamente las imágenes del fuego es lo que es muy fuerte, sino también de los animales que o se prenden fuego directamente, sino que van escapando, y también es toda esa situación de lo que genera para también las poblaciones que viven alrededor, porque obviamente genera un cambio en cómo se vive, ¿no? Uh-huh. Obviamente las cosas cambian las condiciones, digamos, generan pandemias, vamos a ser claros. Por eso también nos parece tan importante la difusión de este tipo de cosas, y por eso también hablamos con un periodista de Entre Ríos, del diario Uno, que se llama Carlos Mateoda, que le preguntamos en principio cómo es el Delta, cómo funciona, si es la primera vez que pasa algo de estas características, y si es un lugar propenso por su condición ambiental a que sucedan estas cosas. Lo más reciente que se podría asimilar en la cantidad de hectáreas afectadas ocurrió en el año 2008, pero recurrentemente se dan. Tiene que ver con una combinación de factores. Acá hay una multicausalidad, digamos, para los incendios. Hay una bajante del río muy pronunciada que deja a expensas del fuego una composición de las islas del delta entrerriano que son de una determinada particularidad, que ni siquiera son iguales a las islas que tenemos aquí enfrente de la ciudad de Paraná, en cuanto a que las de acá, lo explico brevemente, son islas con árboles, con vegetación bastante abundante. En el delta lo que sucede es, lo que se ve es un tipo de isla con vegetación mucho más baja, sin árboles, que se va formando lógicamente, al ir perdiendo velocidad el río, con todo el sedimento que trae, la va depositando, formando estas islas que son como un plato playo, ¿no? El albardón, la parte de afuera es más alta y la de adentro es más profunda, y que está también compuesto por un montón de material orgánico, de hojas, ramas, que normalmente está mojado con la altura del río, y que la bajante tan pronunciada hace que eso esté expuesto al fuego. A la vez se da una situación de falta de lluvias tremenda. También hace muchísimo tiempo que no ocurría una sequía de esta magnitud, de tanta duración acá en la zona. A la vez se da también la situación de unas fuertes heladas que hubo este invierno, que terminaron de matar mucha vegetación, secarla, y todo eso hace que el fuego se extienda. Recién estábamos hablando de que no es el único lugar del país en el que está ocurriendo esta situación. Hablábamos del caso de Córdoba también, por ejemplo, pero sí es el que más repercusión mediática está teniendo, y le consultamos por qué. Tuvo una mayor visibilidad mediática a partir de lo ocurrido con la ciudad de Rosario. Si uno ve el mapa de los focos ígneos que están activos, hace varios meses que hay una media luna enfrente de la ciudad de Rosario, muy grande, donde hay prácticamente un incendio al lado del otro, y esta combustión imperfecta que se da por ahí el fuego avanza de manera subterránea, se apaga el fuego en un lugar y aparece el mismo foco a 100, 200 metros, porque por debajo del suelo, que está formado por esta capa de material orgánico, se fue expandiendo. Hace que también se genere muchísimo humo, ¿no? Que esto fue la primera noticia que tuvimos respecto del tema. La bajante del río también complica, en el sentido de que el delta es una formación de miles de riachos y arroyos que naturalmente actúan como cortafuegos. Se quema una parte, llega a donde está el agua y no puede avanzar. Es tan pronunciada la bajante del río, que muchos de estos ríos y arroyos están secos y el fuego avanza. Estamos hablando con Carlos Mateoda, él es periodista de Diario Uno de Entre Ríos. Y también es importante, porque también decíamos en los títulos, que la mayoría de los gobernadores y las personas que rodean los lugares donde se dan estos focos sostienen que es intencional. Entonces también le preguntamos a él, que vive en esa zona, cuáles son las hipótesis sobre el origen del fuego. Sobre el origen del fuego se ha hablado mucho. Es cierto que en determinados momentos en esta zona, en las islas que se dedican a ganadería,
se autoriza incluso una práctica que se consiste en prender fuego, pero que hace varios meses que está prohibida porque la sequía ya viene de hace varios meses. Eso no quita que algún foco pueda ser residual de aquellos momentos. Hay focos que evidentemente tienen que ver con gente, con cazadores furtivos, con gente que no ha tenido la precaución necesaria. Y bueno, hay quienes sostienen que hay focos que son intencionales. Estamos hablando de que en el delta entrerriano, que es una superficie de 1.500.000 hectáreas, debe haber en estos momentos unos 9.000 focos activos. Una vez que ves, ¿no?, los incendios, ¿no?, y después de que las imágenes te impactan, automáticamente empezás a pensar a quién le pertenece, ¿no?, esos terrenos, porque son del Estado, son privados. Bueno, él recién mencionaba la cantidad de hectáreas que hay y ahora le consultamos al respecto del origen, de quiénes son. Que esas islas de Entre Ríos tienen, estamos hablando de 1,5 millones de hectáreas, de las cuales el Estado tiene como bien de dominio público menos de 200.000. El otro 1.300.000 hectáreas son islas privadas, ¿no? Tienen dueños. Esto de la venta de las islas arranca en la presidencia de Sarmiento. El delta de Buenos Aires fue una zona que Sarmiento vendió a propietarios privados, y que en Entre Ríos, tiempo después, sobre todo en los años 60, se avanzó mucho en la venta de islas, sobre todo en gobiernos de dictadura. Pero lo que quería decir es esto: en ese amplísimo territorio, lo que también sucede es que se hacen 2 o 3 actividades que están autorizadas. Una es ganadería. Y por distintas razones que tienen que ver con el precio de la hacienda, con un montón de cosas, con el costo que significa trasladarla dentro de las islas, hay una menor carga de hacienda, y dicen los productores ganaderos que esto también incidió en que hubiera más material combustible en la zona. Así que bueno, eso es lo que puedo decir respecto de la magnitud y las causas. Carlos Mateoda es el que habla, periodista de Diario 1 de Entre Ríos. Y ahora sí, yendo más al hueso, le preguntamos qué creía él, si hay o no hay intencionalidad en estos incendios. Respecto de intencionalidad, bueno, hay una gran discusión acerca de si se busca pampeanizar las islas para poder llevar así emprendimientos productivos de agricultura, no de ganadería como actualmente se hace. En las islas se hace habitualmente, bueno, obviamente pesca comercial, ganadería, apicultura y anclaje de barcazas. Sobre todo la zona que está frente a Rosario, en esas islas hay emprendimientos de anclaje de barcazas, que son las que hacen el recorrido por la hidrovía, paran ahí esperando acceder a los puertos de Rosario, son ancladas en las islas. Si bien, dicho sea de paso, hoy no hay actividades autorizadas por la provincia en esa fracción de islas que son del dominio público, pero sí en las que son privadas. Entonces, bueno, si existe la intención de pampeanizarlas y llevar algún tipo de cultivo a la zona, bueno, esa es una discusión interesante. Los sectores ambientalistas advierten sobre ello, y en la provincia de Entre Ríos, en algunas islas, por ejemplo todas las del río Uruguay y algunas de las del río Paraná, está prohibida la agricultura, o al menos aconsejada la agricultura sustentable, sin agroquímicos. Entonces, bueno, eso podría tomarse como una intención que no explica, a mi entender, el origen de los fuegos, pero que podría haber una intención de algún sector de que en algún momento se haga. Hay una dificultad en el delta, es que cuando el río crece se lleva todo. Ya hubo intentos de cultivos un poco más al sur, en la zona del departamento de Islas del Ibicuí, y bueno, cuando el río crece se lleva absolutamente todo, así que no es aconsejable desde el punto de vista incluso del riesgo de la inversión económica. También hay emprendimientos inmobiliarios, sobre todo de empresarios rosarinos en las islas que son jurisdicción de la ciudad de Victoria, que bueno, de alguna manera también pusieron en evidencia que hay algunos intereses económicos en juego. Para esos emprendimientos inmobiliarios lo de las quemas no es bueno, por supuesto, pero digo, hay intención de ampliar alguna posibilidad de inversión.
Por último, le preguntamos a Carlos si es posible reparar este daño, ¿no? ¿Qué medidas se pueden tomar para que esto no suceda más o por lo menos no a esta escala, no haya un daño futuro de esta magnitud? Esto es lo que nos dice. Se va a dar, digamos, pero es muy difícil hoy arriesgar en cuánto tiempo se puede llegar a reparar el daño. La magnitud es muy importante y bueno, hay una pérdida de la flora y sobre todo la fauna tremenda, porque en otras oportunidades el avance del fuego le daba tiempo a los animales a correrse, ¿no? A salir, porque si por ahí había un poco de sequía, estaba seco el material del combustible, pero si estaba el río alto, el fuego se frenaba en los riachos, en los arroyos, o porque llovía y entonces el fuego se apagaba. Ahora no pasa nada de eso, lamentablemente. Pronóstico de lluvias no hay hasta mediados de octubre, de lluvias importantes, y entonces el daño me parece que va a llevar muchísimo tiempo en poder repararse. Yo creo que hay que tener una mirada mucho más atenta sobre qué se hace y quiénes hacen en ese humedal, que es importante que se sancione una ley de humedales en el Congreso Nacional y que además se deberá invertir muchísimo en vigilar la zona, ¿no? Vigilar ese lugar, que es una extensión enorme, cuesta imaginarse 1,5 millones de hectáreas, ¿no? Y fundamentalmente hacerlo de manera articulada, de manera cooperativa con los productores o los pescadores, pequeños productores que viven en la zona. Un tema del que se tiene que charlar, no hay escapatoria ya, no se puede postergar, hay que hablar de estas cuestiones porque realmente es muy grave lo que está sucediendo, no solo en nuestro país, también a nivel mundial. O sea, no es que es el único incendio que se dio y eso es por lo que llama más la atención, ¿no? Sí, claro, y también me parece que sucede en un contexto en el que pasan otras cosas. Digamos, desde esto hasta el acuerdo con China por los cerdos, hasta, la pandemia, como decía antes, hasta las pandemias de dengue que tenemos en nuestro país, que también tiene que ver con cómo nos relacionamos con la naturaleza. Sí. Entonces me parece que lo que tenemos que empezar a cuestionar es qué hacemos todos los días con estos recursos que sabemos que son finitos. Exactamente, claro. Lo que pasa es eso, que recién ahora se está tomando conciencia de esa cuestión, ¿no? Siempre se vivió con la filosofía de no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y no, sí, por lo que estamos viendo están pasando cosas, así que hay que prestar atención. Bueno, hablamos con Carlos Mateoda, él es periodista de Diario 1 de Entre Ríos, al respecto de los incendios que están ocurriendo en el Delta. Un día más. Otra oportunidad para saber qué es lo que pasa. Un día más. Con Lara Tufaro y Dani Fernández.